están, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a este Hora 23 con temas sumamente importantes. Sí, estamos haciendo un seguimiento a todo lo que está pasando en el país, a lo que a usted le llama la atención y preocupa, por supuesto. Y quiero darle otra noticia porque el departamento de Pando ha sido el primero en ser beneficiado con la ley de amnistía e indulto, y para informarnos de esto la tenemos ya nuestra compañera Alexandra Almendras. Bienvenida, Alexandra, adelante, por favor. Buenas noches, Miriam, buenas noches a todo el país. En este momento me encuentro en el recinto penitenciario de Villabús, donde la doctora Perla Galindo, directora departamental de régimen penitenciario, nos estará contando acerca de los beneficios que se ha dado el día de hoy con la amnistía. ¿Cómo está? Y informar que el día de hoy estamos siendo efectivo el cumplimiento del decreto presidencial de amnistía e indulto, que ustedes saben que a menos de un mes de haberse promulgado, de haberse publicado por nuestro presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, entonces estamos dando el primer fruto, ¿no? Entonces son libertades de 4 privados y una mujer. Ellos salen por indulto, ¿ya? Ellos salen por indulto el día de hoy. Somos a nivel nacional el primer departamento que estamos siendo están siendo beneficiados privados de libertad, pero esto es el trabajo que estamos haciendo en conjunto, el trabajo coordinado a la cabeza del presidente del Tribunal de Justicia, la Defensa Pública, Defensoría del Pueblo, CEGIP. Entonces son diferentes instituciones que estamos poniendo al 100% de nuestra parte para hacer efectivo, y el día de hoy se está viendo los resultados, que el trabajo cuando es coordinado es más fácil y se obtienen beneficios. Son 5 privados de libertad que el día de hoy recuperan, vuelven a sus hogares, una privada de libertad vuelve a recuperar a sus hijos, privados de libertad no reincidentes que tenían una conducta intachable acá al interior del establecimiento, estudiaban en nuestro centro SEA. Entonces son personas que están volviendo a recuperar la libertad, recuperar la familia. Muchas gracias, doctora. Bueno, con esta información, compañeros, nosotros volvemos a Estudios Centrales. Muchas gracias, Alexandra. Oportuna con esta noticia, pero también tenemos información desde Sucre, donde nos está esperando nuestra compañera Marcela Zuleta, porque ha hablado el presidente de la Conferencia Episcopal, el padre Ricardo Centellas. Buenas noches, Marcela, te escuchamos. Muchas gracias, Miriam. Muy buenas noches. Estamos junto al presidente de la Conferencia Episcopal de Bolivia, Monseñor Ricardo Centellas. Y también la Iglesia se siente preocupada, te comento, por la situación que está atravesando el país, porque ya se alertan movilizaciones, plazos que ha dado el Comité Cívico de Santa Cruz, Monseñor, respecto a los mandamientos de apremio, principalmente contra la exmandataria de Bolivia, Yanine Áñez. ¿Qué análisis, qué lectura hace la Iglesia de esta situación? La conflictividad, la confrontación, la violencia crece, y creo que la preocupación de todos, la ocupación de todos, tiene que ser dar signos claros de que uno está a favor de la paz, de la comprensión, del entendimiento. Entre bolivianos podemos entendernos, y creo que la mesa del diálogo es el camino. Eso hace falta, y no fomentar la violencia, porque eso es muy grave para la familia boliviana. Para la Iglesia, ¿cómo se ve este conflicto? ¿Cómo lo califica? Indudablemente el conflicto responde a intereses particulares, a intereses políticos, y creo que esto no justifica los hechos tan violentos que últimamente hemos visto en Bolivia. Monseñor, se ve como un giro de 180 grados que ha dado nuestro país, porque nuevamente se ven en riesgo con movilizaciones de uno y de otro sector que se anuncian, porque unos que dicen que están de acuerdo y que no es persecución política, y otros que dicen que sí hay persecución política y que no amerita estos mandamientos de apremio. Lo principal es que tenemos que estar de acuerdo en no fomentar la violencia, con una metodología, con una situación u otra acción. Creo que todos debemos apostar a la pacificación, tenemos que apostar a la fraternidad, al encuentro fraternal. Por eso creo que el camino es el diálogo. No podemos desorientarnos y desviarnos de esta necesidad tan urgente para la población boliviana. ¿La Iglesia podría mediar en un momento dado para que se dé un diálogo entre unos y otros, Monseñor? Porque esta historia
¿Qué dice la Iglesia? ¿Se está repitiendo desde hace años atrás que se veía persecución? Bueno, creo que en los conflictos lo importante es que aparezca el diálogo. Y los primeros llamados a instalar el diálogo son las personas y las instituciones en conflicto. Entonces, esperamos que se dé este paso. Y si en este proceso hay que acompañar, ningún problema. Pero los primeros llamados a instalar esta mesa de diálogo son los sectores en conflicto. ¿Qué podemos decir, monseñor, para concluir esta entrevista? ¿Qué mensaje puede enviar la Iglesia para que prime la paz? Porque estamos en medio de una situación de emergencia sanitaria y el país, ¿cómo debería estar ante esto? Creo que en este tiempo de pandemia, en este tiempo de falta de una reactivación económica, lo fundamental es mostrar que somos bolivianos, apostar por la reconciliación, por la pacificación. Este discurso es asumido por todos y creo que tenemos que dar signos claros. Aprovechemos la Semana Santa para hacer un lavado interior de nuestras malas intenciones y apostar verdaderamente por la reconciliación y por la pacificación. Muchas gracias. Ahí está, pues Miriam, esa es la lectura que hace la Iglesia en nuestro territorio nacional al respecto de esta situación que se torna conflictiva en el país por estos mandamientos de aprehensión que se han visto desde el pasado fin de semana. Que prime el diálogo es la posición de la Iglesia en nuestro país. Gracias, Marcela, y vamos a rescatar lo que ha dicho el padre Ricardo Centellas, ¿no? De que esta polarización está creciendo, pero también la preocupación de la población que está mirando cómo de un lado y de otro lado van diciéndose cosas, incitando, haciendo como una especie de pulseta para ver a ver quién reacciona mal, pero que no lleguemos realmente a eso. El padre Centellas ha dicho, estamos en favor de la paz y del entendimiento. Y realmente si queremos una reconciliación, pues hay que sentarse a dialogar. Las partes en conflicto tienen que sentarse a dialogar para lograr pacificar el país. Pacificando podremos quizás encontrar la reconciliación. Quiero agradecer a Marcela en Sucre, a nuestra compañera Alexandra allá en Pando por este movimiento que han tenido para que el país sepa que estamos conectados en todas las regiones de nuestra amada patria, para que estén siempre informados sobre lo que está pasando en cada punto, en cada departamento. Gracias a ambas. Y vamos a ver estas imágenes porque realmente llaman la atención. Hoy ha habido una movilización en Potosí. Sí, señores. La temática tiene que ver justamente con las aprehensiones, la decisión del ministro de Justicia. También ha habido movilizaciones aquí en la ciudad de La Paz, del CONADE, con los médicos y también con los cocaleros. Hay que recordar lo que dicen desde el CONADE. Están analizando pedir la renuncia del ministro de Justicia. Y es que ellos no logran entender cuál ha sido el pensamiento que hayan tenido desde el Ministerio de Justicia para intentar procesar a la expresidenta Áñez en la gestión en la que ella todavía fue ex senadora en esos días conflictivos antes de asumir la presidencia. Imágenes de lo que pasó el lunes en la ciudad de Santa Cruz. Hoy también ha habido movilizaciones del CONADE, con los médicos y también cocaleros. Esta noche estamos con la señora Secundina Flores, ejecutiva de la Confederación de Mujeres Bartolinas. Isa, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias, hermana. Muy buenas noches. Usted ha estado señalando de que en Santa Cruz se estaría gestando un golpe de Estado contra el presidente Arce. Bueno, mire, después de una detención a la señora Áñez, que era una presidenta de facto, es que nuevamente los cívicos están defendiendo, o por supuesto quieren defender esa detención. Y por esa detención quieren dar nuevamente, articular y chantajear, y está diciendo al hermano presidente Luis Arce Catacora
Y eso no puede ser chantaje. La aprehensión de la señora Áñez y compañía, y pese que falta más, y tiene que pagar, señora Áñez. Lamentamos mucho, la señora Áñez ha sido utilizada, pero quien tiene que pagar seguramente ella. Y tiene que saberse de dónde gestó el golpe, cómo se ha hecho el golpe y por qué utilizaron a la señora Áñez, que hoy está detenido. Y el pueblo... Y ahora queremos justicia. Y hemos pedido justicia al gobierno nacional, a los señores fiscales, a los señores jueces, por supuesto al señor ministro de Justicia. Entonces se está haciendo, o tiene que haber una justicia. A ver, a propósito de lo que usted acaba de mencionar, me llama mucho la atención lo que ha dicho, que la señora Áñez ha sido utilizada, pero voy a dejar a un lado eso. Pero me interesa saber si usted está de acuerdo en la forma en la que el motivo por el cual se la ha aprehendido, para procesarla como ex senadora y no como ex presidenta de transición. Bueno, eso está seguro en las normas, en la Constitución. ¿Y cómo tiene que aprender? ¿Es como expresidenta o tiene que detener como senadora? Nos explicarán jurídicamente, técnicamente, los señores, lo que están llevando adelante la justicia. Porque finalmente lo que ustedes están queriendo, señora Segundina, y díganme si estoy en lo cierto o no, es primero que se aclare lo de Sencata y de Sacaba. Que se aclare Sencata, Sacaba, todos los hechos, los 36 muertos, no solamente se Sacaba y Sencata, y varios muertos de diferentes departamentos, Montero, y también Potosí, en Betanzos, y varios departamentos hemos sufrido esos muertos, esas torturas, y no solamente muertos, los heridos, los detenidos, lo que se han hecho esa tortura dentro de la cárcel. Pero eso sería cuando ella era presidenta. Por supuesto. No cuando era senadora. Cuando era senadora también hay muertos. Y también cuando era presidenta, mucho más, Sacaba y Sencata es otro. ¿Y usted considera que cuando era senadora ella podía ser la responsable de aquello? Bueno, cuando era de senadora, siempre han sido de oposición, defendiendo a la derecha. Entonces, por eso también tiene la responsabilidad. Ahora, en este caso de la sucesión de mando, ¿ella estaba después de la señora Adriana Salvatierra? Bueno, eso podemos entender. Cuando era presidenta de la Asamblea, senadora, la presidenta del Senado, la hermana Adriana, entonces, ¿a quién correspondía? A la segunda. Ella había sido la tercera y no le correspondía. ¿Y qué pasó con la segunda? Bueno, pues eso en esas épocas estaría presente, no estaría presente, pero esos días los parlamentarios estaban rinconados como nosotros. ¿Y estaban renunciando? Estaban renunciando y todos estaban escondidos, no sé dónde estaban, porque había una amenaza fatal. Entonces, había un vacío de poder también. Un vacío de poder, por supuesto, pero no era manera que ella asuma de lo que asumió. Y cuando lo vemos, yo realmente que vivimos en el país, nunca le he visto a un militar que ponga un banda presidencial a un presidente. ¿Eso qué significa? Es un golpe. Entonces todavía oí la aprehensión, que tantas cosas podemos hablar para la señora Áñez, tanto que sea senadora y también cuando era presidenta, y tiene que haber pues la justicia como nos ha hecho junto a su ministro de gobierno Murillo y a su ministro López. Entonces eso hoy en día estamos pidiendo justicia, y por justicia, y no nos podemos confrontar hoy en día como quieren movilizar. Pero ya hay esa polarización. Por supuesto. Ese es el problema, porque ni bien ocurrido el tema de las aprehensiones, de inmediato ha comenzado la polarización, señora Bartolino. Bueno, lamentamos
esa movilización, esa despolarización, conflicto, ese chantaje, ese insulto al presidente electo democráticamente, a Luis Arce, y también a los pueblos indígenas como nosotros. Entonces, pues ahí nosotros no nos podemos callar también. Ahora, hay quienes dicen que dentro del MAS hay un ala radical o gente radical que estaría moviendo todo esto para que haya otra vez confrontación. ¿Usted qué dice? No lo entiendo eso, tampoco he escuchado. Es que yo soy una dirigente del movimiento socialismo Bartolina Sisa, pero... Incluso un senador del MAS lo ha señalado, el senador Aspi, que hay gente radical en el MAS. Lamentablemente puede haber ese radicalismo, todavía eso no nos hemos reunido. Por supuesto hay radicales, hay malos, buenos, como en cualquier agrupación, en cualquier política y también en nuestras organizaciones. Entonces esos compañeros no están con el pensamiento de avanzar, de progresar, de llevar adelante el país. Y esos radicalismos, esas ideologías malos, no nos dejan que Bolivia progrese. Entonces nosotros esperamos y hemos luchado para recuperar la democracia verdadera. Por eso el pueblo boliviano ha confiado y ha llevado adelante su voto popular a la cabeza de nuestro hermano Luis Arce Catacora. Y ese trabajo no hay que olvidar. ¿Y acaso no hemos sufrido 11 meses encerrados? Yo diría casi 2 golpes. Golpe del Estado, de los cívicos militares a la cabeza de Yanine Áñez así. Pero otro golpe que vino, la pandemia. Con pandemia, ¿qué nos hizo? Nos ha cerrado a toditos a nuestras casas. No había trabajo, no había comida, no había remedio, no había medicina, no había médicos, no había nada. Y por eso más a la gente con desesperación, con todo lo que hemos vivido, muchos han muerto. Ahora, ¿qué dice usted del silencio que está manteniendo el presidente Luis Arce? Bueno, nuestro presidente Luis Arce es un compañero intelectual y él no es malo, es un compañero, piensa, que ha llevado adelante acompañando en su gestión del hermano Evo Morales como ministro de Economía. Pero hoy está seguro analizando, está evaluando, seguro va a salir explicando a la población boliviana. Entonces, por eso yo espero que él está pensando cómo tiene que salir legalmente, técnicamente, jurídicamente, como dice la Constitución, como dicen las normas. Justamente, y habrá que ver también si las medidas que han adoptado desde el Ministerio de Justicia son las correctas o no. ¿No es cierto? Por supuesto, eso es lo importante. Y nosotros solo pedimos que haga la justicia como queremos en Bolivia, porque tanta injusticia, yo le digo, la justicia a veces es como alcancía, eso se debe perder. Cuando pones plata hay justicia, cuando no tienes plata no hay justicia, ¿no? Porque ya se habla... Bueno, por un lado, yo he escuchado de que se quiere conocer la verdad de todos los hechos ocurridos en octubre y noviembre del 2019, pero también hay quienes están hablando ya de persecución política y también de que se estaría criminalizando la sucesión constitucional. Bueno, hoy en día no es persecución política, hoy en día estamos pidiendo esa justicia. Que hoy en día dicen que es todo persecución política, no es persecución política, hoy en día lo pedimos es justicia, lo que estamos pidiendo, eso es lo que tiene que cumplir. A muchos sectores ya han pedido que tiene que haber justicia de lo que hemos vivido en el golpe del Estado. Señora Segundina, gracias por haber venido, por haberse tomado un tiempito para visitarnos en Hora 23. La palabra de la ejecutiva de la Confederación de Mujeres, la máxima ejecutiva de las Bartolinas Sisa. Ya volvemos.
Ya retorna. Hora 23. Que la justicia deje de ser instrumentalizada para hacer persecuciones. Mañana te voy a llamar. Pues bueno, que estudien derecho, que estudien un poco el derecho y sepan que los jueces somos independientes en el ejercicio de nuestras funciones. Eso lo dice la Constitución Política del Estado, eso lo dicen los tratados internacionales, lo dicen los principios de Bangalore. Entonces, los jueces somos independientes. Para eso existe el sistema de impugnaciones. Y obviamente quien no esté de acuerdo con mi criterio puede realizar la apelación correspondiente. Mire, yo soy una persona que acaba de salir de la muerte prácticamente por la enfermedad que he tenido y le he prometido a Dios que no voy a hacer maldades. Estamos ya en Sucre con la doctora Jimena Mendizábal, la jueza que dio libertad irrestricta a Yacir Molina. Doctora, muy buenas noches. Gracias por darnos unos minutos de su tiempo para poder hablar de este caso que ha generado polémica a favor y en contra. ¿Cómo se siente usted? Muy buenas noches, un placer estar en su programa. Bueno, yo estoy tranquila, estoy procediendo a realizar mis labores normales y bueno, muy agarrada de Dios. Las declaraciones del ministro de Justicia después de que usted tomó la decisión de dar libertad irrestricta a Yacir Molina ha señalado lo siguiente, ¿no? De que este fallo benigno en favor de un sindicato de organizar y participar en grupos armados pone en riesgo la vida y la integridad de sus víctimas. ¿Qué opina de lo que ha dicho el ministro de Justicia? Pues bueno, creo que bajo ningún concepto un ministro de Justicia puede hablar así. Es un ministro de Justicia, se supone que está del lado de la justicia, ¿no? Entonces, y tampoco sin haber revisado un cuaderno, sin haber revisado los antecedentes, sin haber pedido un informe a sus funcionarios de los antecedentes. No digo que él tendría que ir a revisar en el juzgado los antecedentes, sino mandar a un buen abogado penalista que sepa decirle la verdad. Él ha expresado este tipo de situaciones, cosa que considero una injerencia total en la independencia judicial. Ahora, Yacir Molina estaba siendo acusado de organización criminal y ataques a la sede de la Fiscalía General en Sucre, ¿verdad? Evidentemente, es así. Y usted, doctora, ha señalado de que las pruebas que la Fiscalía le ha presentado no eran lo suficientemente claras como para poder acusar o dictaminar otra situación para el señor Molina. Evidentemente, yo he manifestado que no existe indicios suficientes de que el imputado sea partícipe del hecho, autor o partícipe del hecho, ¿no? Entonces, he valorado cada una de las pruebas que se ha presentado por el Ministerio Público. Claro. Ahora, lo que usted ha visto es solamente lo que compete a la ciudad de Sucre, lo que ocurrió en Sucre, no lo que ha pasado en otras partes del país. Evidentemente, solamente estoy conociendo un caso de los que dicen que se ha aperturado en contra de este señor. Y es el caso del deterioro del edificio de la Fiscalía General y de los hechos que sucedieron el 5 y 6 de octubre aquí en la ciudad de Sucre. Ahora, después de lo señalado por el Ministerio de Justicia en torno a que iban a revisar lo que usted había hecho, se ha conocido también que ha recibido apoyo de colegios de abogados, pero también de la Procuraduría. Perdón, mi persona ha recibido apoyo de la Procuraduría, o no le estoy entendiendo. La Procuraduría ha dicho que no hay un proceso en su contra. Bueno, no hay todavía, pero sé que se está coordinando algún proceso en mi contra. No, entonces
no instaurado tal vez por la Procuraduría, pero de que sí se está preparándome un proceso, eso con seguridad. En ese sentido, ¿qué medidas va a tomar usted como jueza? ¿Va a buscar que quizás algún otro colega pueda también representarla para poder defenderla? Gracias a Dios tengo como 100 abogados que se han ofrecido, y buenos abogados, 100 abogados que se han ofrecido a llevar mi caso, y completamente gratis. Usted llamó mucho la atención cuando señaló de lo que su papá le había señalado, ¿verdad? De que nunca haga nada incorrecto y que sí haga justicia. Evidentemente, mi padre ha sido un abogado penalista, al que nunca nadie ha podido decirle que ha actuado con maldad o con saña o fuera de la ley. Y bueno, me he propuesto desde siempre seguir sus pasos. Gracias por habernos dado estos minutos, doctora Mendizábal. Sabemos que todavía está recuperándose, pero ya se sacó el oxígeno el día de hoy. No, lo que sucede es que el oxígeno lo uso por periodos, es decir, me lo quito para hacer funcionar mis pulmones. Sin embargo, cuando siento la falta de aire, tengo que recurrir al oxígeno rápidamente, porque mi oxígeno empieza a desaturar rápidamente. Y es algo que quisiera que a nadie le pase, y que esta enfermedad nadie la tenga que sufrir. Doctora, le mandamos un abrazo, esperemos que se recupere lo más pronto posible, que esté sanita para continuar adelante con su trabajo. Que le vaya bien, buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches, un placer haber estado en su programa. Igualmente, gracias. Vámonos a una pausa rápidamente. Y ya retorna, hora 23. Vamos a hablar con dos profesionales, expertos en leyes, sobre lo que está pasando en el país, si se han hecho bien las cosas o no, cómo se están comportando los diferentes sectores que en este momento están diciendo una y otra cosa. Estoy con el doctor Israel Centellas, presidente del Colegio de Abogados de La Paz. Gracias por estar con nosotros. Y también el doctor Israel Quino, experto constitucionalista. Gracias también por estar con nosotros. Bienvenidos a ambos. A ver, primer criterio que me gustaría conocer de ambos. La decisión del ministro de Justicia de mandar a aprender a la expresidenta bajo lo que ella habría hecho durante el tiempo que fue senadora en esos días conflictivos, ¿es correcto para este caso? Hay que hacer un análisis del tema en concreto, porque se lo ha ido distorsionando. En realidad hay que ver qué tipo de actividades o actitudes ha tenido la expresidente dentro de la denuncia como tal. Porque la denuncia empezó contra algunos miembros de las Fuerzas Armadas y poco a poco se fue ampliando el espectro, tal vez de una manera discrecional, pero de parte de la denunciante, que es una diputada, Patti, ¿no? Es diputada Patti. En tal sentido, pues hay que determinar si es que existe esa probabilidad de autoría. Ya más adelante, de que un ministerio como tal de justicia involucre en temas de carácter particular, pues eso rompe un poco lo que es la separación y la independencia de poderes. Pero creo que ellos no han sido quienes han iniciado como tal, pero hoy en día, a partir de los fallos, de la emisión de fallos, están sacando algún tipo de comunicados. Por ejemplo, el tema de que van a llevar adelante un proceso penal contra la juez, o que tienen por la probabilidad de llevar... vaya a Sir Molina. Claro, y eso entra dentro de lo que se involucra dentro de una franca vulneración a la separación de poderes, porque el órgano ejecutivo es diferente al órgano judicial, y obviamente la juez tiene razón en algo, en el sentido de que hay una segunda instancia que va a valorar si realmente lo que ella ha determinado es correcto o es incorrecto, si ha habido una buena fundamentación de parte del Ministerio Público o no existió, o si existen riesgos procesales y personales para poderle dar la detención preventiva. Y yo honestamente te digo, a nivel personal, creo que la jueza ha obrado de forma correcta, porque hace no muy poco salió una ley, la 1173, que establece que la detención preventiva es de última ratio, o sea, debería ser la última forma, el último recurso que la autoridad tenga para poderle dar una detención, o sea, privarla de su libertad
libertad. ¿Por qué? ¿Y por qué tiene sentido esta ley? Porque en algún momento se ha utilizado estas detenciones preventivas como una sentencia anticipada, porque ya lo presentas ante la sociedad, ya lo presentas ante los medios de comunicación, y va mal. Entonces, justamente por este aspecto se ha ido cambiando, se ha establecido como privación de libertad de 6 meses máximo, para que durante ese tiempo el fiscal o el representante del Ministerio Público pueda determinar qué actos de investigación va a hacer. Tiene que justificar. No me parece justificable aquello, o sea, porque ¿no le parece justificable? Claro, porque podían haber dado una libertad pura y simple y que se defienda en libertad. Como Yacir Molina, digamos. Claro que sí. Ahora bien, en el caso de la señora Áñez, doctor Quino, hay quienes consideran que a ella le correspondería, si es que realmente quieren enjuiciarla y ver qué es lo que ha pasado durante esos 11 meses que ella ha sido gobernante, un juicio de responsabilidades. ¿Eso es lo correcto o está bien lo que está haciendo el ministro? Mi percepción, ¿no? El procesamiento de la ex senadora Áñez corresponde en razón de haber tomado el poder de una forma que no contempla la Constitución. Una interpretación del 169 y siguientes lo han hecho de una forma inadecuada e irregular. De allí la tesis del golpe de Estado que reafirman un ¿Y grupo ha sido al respecto. inadecuada e irregular? Sí, porque no está previsto en la Constitución esa forma de interpretar. ¿Esa sucesión de mando no? No está prevista esa forma de sucesión presidencial, pero independientemente que ella hubiera, como lo dijo, asumo la presidencia de manera inmediata, no hubiera tenido razón de ser esta forma de irrumpir el poder político si no hubiera sido respaldado por las Fuerzas Armadas, porque son los uniformados, los miembros del ejército, que le imponen la banda presidencial, reconocen ese mando político y se subordinan a ese mando político. Esos días, entre el 10 de la renuncia, el 12 en que proclama una interpretación de la sucesión presidencial y asume el mando político, ese es el hecho que se está juzgando. Que esta forma de haber tomado el poder luego fue reconocida por el Tribunal Constitucional Plurinacional en la Declaración Constitucional del 15 de enero del año 2020, es un hecho innegable, ¿no? Negar ese efecto que produce el reconocimiento del Tribunal Constitucional tampoco se lo puede hacer. ¿Qué dice usted, doctor? ¿Está de acuerdo con lo que dice el doctor Quino? No estoy de acuerdo en algo. El artículo 169 establece la prelación, en qué casos se debe realizar en ausencia de poder. Y obviamente el Tribunal Constitucional creo que ha coincidido en eso, porque había una declaración constitucional anterior, la 003/2001, que establecía ya que un gobierno no puede quedar acéfalo, o sea, no puedes quedar sin cabeza, y tiene que asumir a alguien el poder, por todo lo que involucra al aparato estatal. Claro, porque no teníamos presidente ni vicepresidente. Y habían renunciado también la presidenta de la Cámara de Senadores, el presidente de la Cámara de Diputados. No se contemplaba el tema de las vicepresidencias, pero está dentro del reglamento de debates de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. Por prelación, en algún caso debería corresponder a alguno de esos vicepresidentes que asuma. Susana Rivero. Bueno, yo en algún caso había ido a una teoría que era la teoría del interpoderes. Si ya no hay el poder legislativo, pasamos al ejecutivo y después al judicial. Podríamos haber hecho eso en su momento, pero no se ha dado el caso. Ya han agotado la parte de las vicepresidencias del órgano legislativo, sobre todo de la Cámara de Senadores, para que Yanine Áñez asuma. Yo en algún momento he dicho, Yanine Áñez ni tenía meridiana idea de ser presidente del Estado Plurinacional, porque creo que ella misma no sabía que le podía tocar en algún momento ser la presidenta, pero lo ha asumido, pero porque teníamos un vacío de poder, y eso está contemplado en el artículo 169 de la Constitución Política del Estado. Pero más allá, renuncia Evo Morales y ya se tiene que aplicar el artículo 170 de la Constitución Política del Estado, porque ahí había una renuncia expresa del máximo mandatario. ¿Qué dice, doctor Quino? Interpretar la Constitución del 67, el año 2019, por supuesto que está fuera de lugar. La interpretación correcta se la debe hacer en virtud a la Constitución del año 2009, que no prevé que el mando de sucesión presidencial deba llegar hasta una directiva camaral. Acababa, por supuesto, en la presidencia de la Cámara de Diputados y en virtud a un elemento de pacto democrático debió generarse entre las fuerzas políticas una salida consensuada en términos democráticos. Por eso hoy
quienes han sido parte de esa toma del poder. Se está juzgando el hecho de la toma del poder, no el ejercicio de la presidencia. El ejercicio de la presidencia fue reconocido por el Tribunal Constitucional en la declaración 01 del año 2020, en virtud a la interpretación que hace de la Constitución en actual vigencia. El ejercicio de la presidencia corresponde, por supuesto, a un procesamiento por juicio de responsabilidades quienes así hayan advertido que se cometieron ilícitos. Pero la forma en la que se toma el poder, eso hoy se está juzgando. Por ello también, quienes han sido los primeros denunciados fueron los miembros de las Fuerzas Armadas. De allí la teoría que se afirma por un lado del golpe de Estado. Pero esta sucesión presidencial está fuera de la Constitución. Que después ese hecho político haya sido considerado como un acto constitucional reconocido por el máximo intérprete, por supuesto que esto es innegable y se lo ha hecho así. No se va a negar la presidencia de la señora Áñez tras la declaración constitucional, pero la forma en la que se irrumpió, se quebrantó el orden institucional constitucional del país, por supuesto que fue irregular y con apoyo de las Fuerzas Armadas. Si no lo hubieran respaldado, miren, las Fuerzas Armadas, y no hubiera generado en términos de ella asumir la presidencia en la forma interpretativa que ellos tenían, por supuesto era otra la historia. Ahora, esa posición que está asumiendo el gobierno de determinar un caso determinado para investigar, ¿se desbarata? Pregunto, ¿se desbarata con el hecho de que una asamblea legislativa también ha llegado luego a trabajar, digamos? En realidad es que hay que adecuar la conducta. El derecho penal tiene ciertas características. Para que un delito se configure como delito, tiene que haber acción, tiene que haber tipicidad, tiene que haber culpabilidad, tiene que haber todos los elementos del delito. Si su conducta al momento de autoproclamarse se configura en un delito de terrorismo, por ejemplo, tienen razón en hacer el proceso. Pero si no se configura en un delito de terrorismo, pues no sé por qué le estamos llevando adelante a un proceso de investigación y decir que está bien que el proceso se esté llevando. O sea, puede haber otro tipo penal si es por el hecho de que haya asumido el cargo sin que le pueda corresponder. Pero ahí viene una segunda cuestionante. Entonces, ¿quién debería asumir? Si lo haces en un consenso o en un pacto democrático, igual está yendo en contra de la Constitución. Y la persona que hayan determinado en ese pacto democrático, el día de hoy debería estar también procesada. Eso es lo que tenemos que hacer. Había un vacío de poder y tenías que ir a las presidencias y a las vicepresidencias porque se han conformado para eso. Obviamente no está establecido el caso como tal, porque antes sí estaba establecido en la anterior Constitución Política del Estado. Pero hoy en día hemos llegado a un caso sui generis, pero no deberíamos tener vacío de poder. Por eso es que ella ha obrado de esa forma. Pues nadie la proclamó, se autoproclamó, y en algún momento llegaron los de la Fuerza Armada, como dijo el doctor Quino, y han empezado a decir sí, todo esto tiene valor, y empezamos a darle la potestad de que ella sea nuestra presidenta, no nuestra general. Y a partir de eso creo que no sé si se configuran los tipos penales, a eso voy, no al hecho de denunciar como tal, porque la denuncia la puedes presentar, pero si los elementos se configuran, pues no sé. También se quiere investigar, doctor Quino, y todo el país lo sabe, lo que él acaba de mencionar, lo que el doctor Centellas acaba de mencionar, ese pacto democrático que se habría realizado pocas horas o tal vez en el momento en el que el presidente se conocía la renuncia del expresidente Morales. Ese pacto democrático, Miriam, debió acabar en una decisión de quién asume la presidencia del Senado, y se seguía la línea sucesoria. Si renunciaba la señora Salvatierra, sesionaba el Senado, elegía directiva Cámara. O sea, tenía que haber sesionado el Senado, pero en ese momento no había las condiciones para que sesione la Asamblea Legislativa. Esa fue la salida del pacto democrático que debió asumirse. Por eso hoy esas consecuencias jurídicas están teniendo responsabilidades. Esa irrupción, por ello los tipos penales, Miriam, ¿no? Conspiración, sedición y terrorismo, ¿no? Esa forma de quebrantar, porque dice el que subvierta, ¿no?, con acto subversivo el orden institucional, genere zozobra, vulnere derechos, será sancionado con 15, 20 años. Eso dice el Código Penal, eso se está investigando. Pero es el desafío del Ministerio Público que debe aprobar en estos 4 meses
toda esta su tesis, ¿no? Decir que hubo un quebrantamiento del orden constitucional, que con la ayuda de las Fuerzas Armadas se interrumpió el mando político, se quebrantó la democracia. Esa es la tesis que debe demostrar el Ministerio Público en estos siguientes 4 días. Lo que no es concebible... ¿Siguientes 4 días por qué? 4 meses, en el tiempo de la detención preventiva inicial que ha dispuesto la jueza. Lo que es inconcebible, Miriam, es que existan actores políticos en este procesamiento. ¿Qué tiene que hacer el ministro de Gobierno acompañando a la señora Áñez, bajándola del avión, acompañando a la plataforma aeroportuaria del Alto y conduciéndola a la FELCC? En ninguna parte del Código de Procedimiento Penal dispone que serán ministros de Estado los que aprendan a procesados. No, perfecto. Por supuesto que no. Ahora, volviendo al pacto democrático, estaban presentes también personas del MAS, la señora Adriana Salvatierra, se dijo que también, no recuerdo el otro nombre porque tengo ahorita un poco de dudas si era la señora Susana o la señora Yañíquez. Sí, en realidad yo creo que es que la única salida que le han visto en ese momento, porque ahora dicen que Susana Rivero debería ser la presidente, o sea, claro, porque le correspondía, porque era la primera vicepresidente de la Cámara de Diputados. Claro. Volvemos a lo mismo, digamos. Él también renunció. Obviamente hoy en día nos dan, o sea, le dan la posibilidad a ellos de poder afrontar un proceso. Entonces eso es, o sea, dan la razón en el sentido de que se podía ir a las directivas de las cámaras de senadores y de diputados. Se agotaba la Cámara de senadores y recién se pasaba a la de diputados, o tal vez era primer vicepresidente y después primer vicepresidente, pero en algún caso había un vacío de poder y quien en este caso ha asumido es Yanine Áñez, pero yo pienso que no configuran los delitos, la verdad pienso, pero obviamente será el Ministerio Público quien con un proceso de investigación pueda llevar a una acusación y posteriormente en un juicio oral pueda determinar la autoría de este delito, ¿no? Por eso les preguntaba si era correcto lo que está haciendo el Ministerio de Justicia o si lo conveniente o correcto, no sé qué palabra será la correcta, era quizás procesarla en un juicio de responsabilidades. Como ya lo había dicho en algún momento, a mí me corresponde un juicio de responsabilidad, lo dijo en su momento la señora Áñez. Sí, Miriam, lo que está haciendo el Ministerio de Justicia es preparar esas 4 proposiciones acusatorias que van a ir vía juicio de responsabilidades, ¿no? Lo que está haciendo el Ministerio Público, la Fiscalía, es procesarla por 3 delitos y a 2 no están como exministros, Miriam, son exlegisladores, ¿no? Tanto el señor Coimbra como el señor exministro de Energía, Guzmán, creo que es. ¿Y ha explicado por qué? ¿Por qué a los exministros? Sí, no exministros, en su condición de exlegisladores. Uno era como diputado, exlegisladores, uno era diputado y el otro era representante supraestatal, que participaron en esa sesión y por ello ingresan a ser procesados hoy cautelados, ¿no? Entonces, no es que se está procesando a la expresidenta y a los 2 exministros, sino son 3 exlegisladores, la exsenadora, un exdiputado y un exrepresentante supraestatal. Esa es la configuración. ¿Se sospecha que ellos han formado parte de esta, como dicen, conspiración o sedición? Sí, esa es la tesis del Ministerio Público. Para que entendamos mejor. Esa es la tesis del Ministerio Público, que debe demostrar en los siguientes 4 meses que evidentemente ellos fueron, ¿no?, quienes irrumpieron, quebrantaron el orden constitucional con apoyo de las Fuerzas Armadas. Por ello, cuando se presentan, ¿no?, y se presentó el comandante del Ejército de ese entonces, se dispone su inmediata aprehensión y se los remite con detención preventiva. Ahora, porque han sido los actores principales. En una entrevista virtual que dio el ministro de Justicia, doctor Lima, cuando le preguntaron justamente esto, ¿por qué no un juicio de responsabilidades a la primera, no? Señaló de que porque en la Asamblea el MAS no tiene 2/3. Claro. Es obvio, ¿no? Y tal vez no va a poder con un juicio de responsabilidad. Pero más allá de eso, yo creo que es el camino correcto. Si realmente... El juicio de responsabilidades. Porque hay elementos. Ha habido actos de corrupción durante su proceso, durante el tiempo que ha durado su mandato. Yo te aseguro que la gente no estaría en las calles si se lo hubiera procesado por actos de corrupción. No estaría en las calles y estaría metido en temas de Entel, en temas de muchas instituciones como tal. Te aseguro que no. O sea, han empezado a polarizar a la gente y eso está mal.
porque ya se lo ve desde un abordaje político, y la mayoría de los que opinan son políticos, entonces van hacia el lado que más o menos les lleva a ellos a hacernos razonar. Claro. Pues eso tiene que acabar, y el abordaje tiene que ser jurídico. Entonces, cuando escuchamos la explicación del doctor Israel Quino, vemos que hay coherencia, digamos, en un proceso de investigación, pero también hay que saber si se va a poder justificar el mismo dentro de un juicio oral. Doctor Centellas, gracias. No, doctor Quino, gracias. Es bastante polémico el tema, ¿no? Hay que encontrarle realmente una orientación y además una clara explicación a todo lo que está pasando. Les invito para una segunda intervención porque tenemos muchas cosas todavía que hablar, esto de la conspiración, la sedición, todo lo que se está hablando en este momento. Pausa, por favor. Y ya retorna, hora 23. Y bien, nada más. A ver, me voy a quedar con las palabras del padre Ricardo Centellas, presidente de la Conferencia Episcopal. Busquemos la paz, la reconciliación, y eso es dialogando, sentándose. Y la verdad, creo que todo el país está esperando que el presidente Arce hable, que diga algo. Vámonos a descansar. Buenas noches.